Mexicano de la Radio, en coproducción con MUC NECI, presenta MUC. Fortaleza, valor, esfuerzo. NECI. Luchar, vencer, ganar. MUC NECI. Fuerza para combatir. Fuerza para combatir. Tú haces la diferencia en la lucha contra la violencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Regina Samperio, soy psicóloga. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos al programa. Les recuerdo nuestros teléfonos 5604-8229, 5604-7926. El programa de hoy es un programa muy interesante, es un programa que nos inquieta a todos los que tenemos adolescentes y es: ¿los adolescentes nacen o se hacen violentos? MUC NECI. Tenemos un invitado que tiene una amplia trayectoria en el tema. Es el psicólogo Eduardo Valverde de Palancares. Es maestro especialista en adolescentes, tiene la maestría de psicoanálisis y ha trabajado en diversas instituciones gubernamentales como la Fiscalía Central de Investigación, Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. Te damos la bienvenida. Muchas gracias, Regis. Como siempre, un placer estar contigo, compartiendo otro proyecto más. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. MUC NECI. Rechaza, denuncia, educa. Di no a la violencia. Es un gusto tenerte con nosotros, Eduardo, para los amigos Lalo. Y esta pregunta que en algún momento yo creo que todos nos hemos hecho: ¿los adolescentes nacen o se hacen violentos? Muy interesante pregunta, Regis. No sé si pueda responderla, voy a intentarlo. ¿Verdad? Antes que nada me gustaría hablar sobre la definición de violencia, porque esto nos va a abrir el camino, o nos va a indicar aterrizarla en los adolescentes, que son un grupo peculiar con necesidades específicas. La violencia, la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho como una amenaza contra uno mismo, contra otras personas, y pues esta fuerza va a causar un daño en una población o en una persona específicamente. Si analizamos este concepto que nos da la OMS, la palabra clave es el poder, el uso del poder. Esta situación que pone en ventaja al individuo para ejercer su voluntad sobre otra u otras personas. Y se enfoca esta definición únicamente en la fuerza física, en el poder físico, pero la violencia puede ser generada no nada más por el medio de la fuerza, de una cuestión física. Puede ser también psicológica, puede ser económica, sexual. Hemos visto también un tipo de violencia que es la institucional. Y pues de hecho también existe un tipo de violencia que es una violencia pasiva, una violencia en donde no haces nada. Y es una violencia que también genera mucha incomodidad, muchas consecuencias en la víctima. Este tipo de violencia es, por ejemplo, la que ejercen los niños cuando no obedecen a sus padres. Cuando, por ejemplo, el padre le da la indicación, el no obedecer, es una forma de violencia. Sí, exactamente. No sé si te haya pasado, sí, con tus niños, que de pronto, oye, haz esto o ve por esto, y no te contestan, no lo hacen, no mueven un solo dedo. Y es típico en los adolescentes. Y los adolescentes. Y genera mucha frustración en este caso en los padres, en los adultos, o en cualquier otra víctima. No nada más la ejercen los niños, los adolescentes también la ejercemos los adultos. Saben perfectamente de qué pie cojea el adulto. Primero nos estudian y ya después saben por dónde nos va a llegar para salirse con la suya. La pregunta de esta reflexión que acabamos de hacer sería entonces: ¿uno nace con esta voluntad para ejercer el poder sobre los demás? En este caso, estaba leyendo hace poco a Maquiavelo, y Maquiavelo dice que el hombre es malo por naturaleza. Rousseau, por ejemplo, por su parte, explica que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe.
Esta definición, estas ideas, no nos vamos a detener a ver si el concepto del maldad o bondad. Sí, porque esto es muy amplio. Es un tema muy amplio, pero sí vamos a retomar como la esencia de estas dos afirmaciones para intentar responder la pregunta principal, que es si los adolescentes nacen o se vuelven violentos. Si leemos a Maquiavelo, encontramos este ejercicio de poder sobre el otro que afirma Maquiavelo que nacemos con esta disposición, pero no sabemos si es realmente a esta disposición a la que se refiere Maquiavelo. Existe otro concepto que es el concepto de la agresividad, lo cual es muy diferente que de la violencia. Nos confundimos, exactamente. Confundimos esta parte de violencia con agresividad. Así es. Conrad Lorenz, por ejemplo, un médico premio Nobel en medicina, dice que la agresividad es un rasgo animal gracias al cual se perpetúa la especie. Es decir, esta agresividad es la agresividad la que nos ayuda a sobrevivir, a defendernos a nosotros mismos, pero también defender a los que queremos, defender nuestras posesiones. Ponía un ejemplo, Conrad, que si vemos a una mujer con un niño en brazos y sin una mala intención tratamos de agarrar a ese niño, seguramente esa mujer nos va a agredir, nos va a ir encima. Eso no sería violencia, eso por ejemplo es agresividad. ¿Qué está haciendo la agresividad? Ya la tenemos. ¿Qué está haciendo ella con esa agresividad? Defendiendo. Proteger defender a su hijo. Efectivamente. Sí. Es un instinto animal, es una forma de sobrevivencia, entonces la agresividad. Exactamente, es un instinto animal que dice Conrad, como especie humana no somos ajenos a ese instinto. Todo esto que nos comentas es muy interesante y al aclarar, ¿no?, la diferencia entre violencia y agresividad. ¿Te parece? Vamos a un corte y regresamos y continuamos platicando de este tema tan interesante. Mucnequi. ¿Qué medidas conoces contra la violencia? Prevención, intervención y construcción. Di no a la violencia. Pues el tema da para mucho y estábamos entre la diferencia entre agresividad y violencia. Y lo que nos dices, ¿no? Agresividad es ese instinto de protegernos, de cuidarnos, como en el caso de esta mamá, de proteger a su hijo. Así es, Regis. La agresividad es necesaria, necesitamos esa agresividad. Ya la tenemos de entrada, esa agresividad ya está en nosotros. Es más bien cómo vamos a canalizar esa agresividad. En el ejemplo que acabamos de citar, la madre está utilizando esta agresividad para proteger a su hijo. Es tan necesaria la agresividad que, por ejemplo, yo no me imaginaría a un niño sobreviviendo en 5º año de primaria sin un mínimo de agresividad. Ya sea desde el juego, por cierto, es una canalización de esta agresividad. El juego, por ejemplo, de la pelota, tú tienes que patear la pelota, tienes que quitársela a alguien, tienes que encestarla o meterla en una portería, pero siempre es una canalización de esta pulsión, de esta agresividad. En el caso de los adolescentes, imagínate que utilizan la agresividad, defienden ellos, pero desde sus ideales, sus ideas, su privacidad, que es algo que defiende mucho el adolescente, su sexualidad, defienden al novio, defienden a la novia, defienden una salida a algún lado, alguna fiesta, pero el adolescente, a diferencia del niño, estas conductas son muy marcadas, lo lleva a otro nivel, además son necesarias para su desarrollo. Pareciera que el adolescente necesitara meterse en problemas a cada rato, discutir con medio mundo, con sus padres, pelearse con los hermanos, que es lo típico en los adolescentes. Y pues si lo analizamos, el adolescente de algún modo sí necesita todo esto. Parecían conductas anormales, pero en el adolescente estas conductas no son solo normales, sino necesarias para su desarrollo. Como que está midiendo parámetros, que está viendo por dónde debe de ir. Y eso es parte de esta expresión de agresividad que comenta. Así es, el adolescente necesita medir, necesita experimentar, necesita hacer cosas nuevas. Entonces es importante y es vital la agresividad para el adolescente. La violencia en los adolescentes va de la mano con la agresividad nata que estos ya tienen. Pero la pregunta fundamental es ¿cuándo se vuelve esta violencia en agresividad? Así es. Como ya vimos, es normal en el adolescente.
aquí podemos regresarnos a la afirmación, a la primera afirmación que hicimos en comparación con Maquiavelo, con Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Y efectivamente la violencia se aprende y es la sociedad la que nos va dando los lineamientos. La violencia se aprende, eso es. Y esto de la agresividad es innato, forma parte del ser humano. Así es, sí. Ya la agresividad ya está ahí. ¿Qué hagamos con esa agresividad? Es lo que nos van enseñando. Ahí es donde el adolescente puede irse volviendo o más violento, y por otro lado, esa agresividad la puede canalizar para algo bueno, y entonces puede ser productivo, puede crear arte, puede crear un producto, puede crearse él mismo a través de un deporte. Aquí lo importante es dejarlos a ellos que fluyan, dejarlos a ellos equivocarse. Fíjate que hace poco leí sobre una entrevista a un gran empresario. El reportero le preguntaba: oye, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Entonces este empresario le responde: mira, te respondo en 2 palabras: buenas decisiones. Pero ¿cómo sabes qué decisión es buena y qué decisión es mala, no? Claro. Le responde el empresario con una sola palabra: experiencia. Bueno, sí. Sí, pero ¿cómo consigues, cómo te vas haciendo de esta experiencia? Al final le responde el empresario con 2 palabras: malas decisiones. Es decir, el adolescente necesita tomar estas malas decisiones para poder crecer, para poder hacerse de experiencia, para poder más adelante tener éxito en la vida a través de buenas decisiones. Tenemos que equivocarnos para aprender. Pero lo importante que estás diciendo es aprender, es superar esa equivocación. Así es, y dejarlos que aprendan. Así es. Eso es pues muy interesante, el tema muy amplio, sin embargo pues el tiempo es corto. Te damos las gracias. Esta pregunta que quede de reflexión para nuestro auditorio: ¿los adolescentes nacen o se hacen violentos? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Algún lugar en el que se te pueda contactar? ¿Algún teléfono? En la asociación Regis, en MUCNECI. Muy bien, el teléfono es el 5761-9684, ¿verdad? Así es. Bueno, pues igual en nuestro correo electrónico es muc-neki@hotmail.com. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación, Regis. Muchas gracias. MUCNECI. Agradecemos a locutores en cabina y en producción Alejandra Estrada. Recuerden, ustedes tienen una cita la próxima semana en las 6:60, porque juntos estamos y vamos a seguir luchando por una vida sin violencia. Muchas gracias. MUCNECI. Tienes una cita la próxima semana en tu programa. MUCNECI. Fuerza para combatir. XEDTL. Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM y canal 107.9 HD2 en radio digital. Radio Ciudadana es una emisora del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. ¿Y tú, cuál prefieres? La que me quede más cerca. La que esté más barata. A mí, que me rinda el tanque. Yo busco baños limpios. ¿Y si pudieras tenerlo todo? Las gasolineras, como todos los negocios, deben competir para ganar tu preferencia, ofreciéndote mejores precios y calidad en los productos y servicios que consumes. Tú eliges la que más te conviene. Haz que compitan por ti. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. El puerto de Veracruz que conocemos solo tiene capacidad para mover 22 millones de toneladas de mercancías al año. Ahora, con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, podremos manejar más de 90 millones de toneladas al año. Mi nombre es Eduardo Santamaría León, soy orgullosamente veracruzano y mi trabajo es operar autos. Yo pienso que es una gran ayuda porque va a hacer mucho trabajo para los veracruzanos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/SST. SST, Gobierno de la República. Escucha todos los jueves a las 15 horas Enlace Ciudadano, 660 AM, Radio Ciudadana. El Instituto Mexicano de la Radio y Contratiempo MX presentan Otras voces para otras realidades. Tiempo de diálogo.